Sí, buenas a todos. Entonces, empezando en este curso de geometría, el primer tema, eh, el primer tema es algo pues como importante y es que nosotros en geometría vectorial y analítica hay algo que se desprende de la geometría euclidiana y hay que saber esa diferencia, ¿cierto? Esa diferencia entre la geometría vectorial y analítica entre la geometría euclidiana. Entonces, hay una diferencia entre geometría euclidiana y geometría analítica. Geometría ah, vectorial y analítica. Vectorial y analítica, ¿cierto? Hay una diferencia fundamental y esa diferencia es que la geometría euclidiana es una geometría también que se llama del espacio o del plano, ¿cierto? Pero en sí, en general, esta geometría euclidiana, usted dibuja, digamos, un triangulito, pero usted lo dibujó en cualquier parte. Entonces, en sí es como una especie de libre, entre comillas, libre. En cambio, la geometría ya del vectorial analítica, ya el espacio empieza a tomar forma, ¿sí? El espacio empieza a tomar forma, X, Y y Z. El plano, siempre trabajamos el plano cartesiano, entonces empezamos a trabajar el plano cartesiano, X, y ya un vector o algo ya no es tan libre, ya está encerrado, ya un vector que podría ser un triángulo o podría ser un vector, ya no es tan libre, sino que ya pasó a ser ¿qué? Ya no está libre, sino que pasó a estar como en un sistema. O sea, realmente ya cuando usted está en un sistema, pues ya no es libre, ¿cierto? Ninguno de nosotros somos libres eh, casi en ninguna forma. Tenemos pequeñas libertades, pero realmente sí estamos sometidos a un sistema. En este caso, el sistema, eh, yendo a la geometría analítica, entonces empieza un sistema que vamos a llamar de una dimensión, ¿sí? De una dimensión, el sistema de una dimensión, que realmente la geometría ahí parece que no tuviera pues como no tuviera un fundamento, pero sí tiene porque ahí podemos tener puntos en el espacio. O sea, tenemos un cero, un uno o un menos uno, ¿cierto? Entonces esta recta de los reales, podríamos tener números importantes como pi o como menos pi o como e o como el número phi, el número de la belleza. Podríamos tener números y en esta parte los marcamos con puntos, puntos en la recta. Entonces tenemos puntos en la recta, ¿cierto? En la recta de los reales. En este caso, en la recta de los reales tenemos puntos y esos puntos son geométricamente los que nos van a hacer un espacio geométrico posteriormente. Entonces, la recta de los reales en una dimensión la llamamos R1, ¿cierto? Entonces, R1. Y la recta, ya cuando pasamos a un plano XY, lo llamamos R2, ¿sí? Ya R2. Y cuando vamos a un plano 3D, lo llamamos R3, ¿sí? Entonces, generalmente ya esta geometría, tenemos que empezar por R1, después veremos cosas en R2, y lo que veamos en R2 se cumple en R3, y yo podría trabajar, generalizar, empezar en R1, pasar a R2, pasar a R3, pero en general, todo lo que yo haga en R3 o en R2, generalmente puedo generalizarlo para Rn, ¿sí? O sea, n dimensiones. Es decir, todos esos modelos de palabras, los modelos llama, los modelos de inteligencia artificial, todo lo que sea modelado de, no sé, de cadenas de producción, de música, de muchas cosas, de series de tiempo. Entonces ya no van a ser en una dimensión, sino en n dimensiones, ¿cierto? Entonces, en ese orden de la geometría, tenemos que empezar a estudiar una dimensión.
una dimensión sería como lo más ideal, empezar con una dimensión. Y en este caso, en una dimensión, vemos que es una recta infinita, tenemos una recta infinita en la cual nosotros podemos poner puntos positivos, negativos y tenemos unos números especiales, ¿sí? ¿Qué debemos tener ahí? Entonces, cada punto, cuando estamos en R1, vemos aquí que tiene una coordenada, ¿cierto? Entonces, tiene solo una coordenada. Por definición, los puntos los vamos a trabajar con mayúscula, ¿sí o no? Entonces, vemos aquí que un punto A, aquí lo ponen en -4, el punto B está en 1.5, pero yo podría tener un punto cualquiera P que está en la posición X. Eso. Entonces, es bueno que sepamos desde ya que en la recta nosotros vamos a tener unos, o sea, yo tengo la recta de los números reales y tiene una coordenada, ¿cierto? Digamos que esta sea el 0 y este sea 1 y este -1. Y por aquí tengo el 3. Entonces yo voy a posicionar aquí y digo que aquí está el punto A. Entonces si digo el punto A está en 3, ¿cierto? Entonces por definición voy a tener los puntos con mayúscula y dentro va a tener la coordenada, ¿sí? Asimismo podría tener B aquí en -2. Entonces, ¿cómo lo voy a representar ese punto, cierto? ¿Cómo represento ese punto? Digo B está en -2. Esa sería la representación del punto B. Y en ese orden de ideas, pues nosotros podríamos decir que podría tener ya algo importante y es como una cosa que nos va, digamos, a un problema muy, muy especial que nos va a pasar en todas las materias o en la vida cotidiana es la medición de la distancia entre dos puntos, ¿sí? Entonces la medición de la distancia entre dos puntos, como vemos aquí, yo tengo un punto P y Q, pero podría decir A y B, y la distancia de P que está ubicado en X1 e Q que está ubicado en X2 sobre la recta. Es bueno esta introducción porque muchas veces necesitamos esa buena definición porque después usted va a leer un texto y se va a encontrar con esto, ¿cierto? Y la idea es que usted sepa este lenguaje matemático que yo le estoy enseñando. Es decir, P está ubicado en X1 y Q está ubicado en X2 y de allí el segmento de recta que une los extremos entre P y Q se denota PQ con una rayita encima y la distancia entre P y Q se denota de igual valor absoluto del segmento PQ y se define como distancia entre P y Q igual a X2 menos X1. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, nos piden, halle la distancia D entre los puntos A menos 2 y B 5. ¿Sí? Entonces, en este caso, me voy a ir acá a este, yo voy a volver a hacer una recta. La voy a tratar de hacer más derechita con los elementos que tenemos aquí, en formas y líneas. La línea, entonces lo voy a tratar de hacer derechito para que no quede muy feo. ¿Sí? Lo hago otro color. Eh, entonces, ¿qué nos dice? Voy a repetir. A menos 2 y B5. A menos 2, escribir aquí. A menos 2, A menos 2 y B está en 5. ¿Y qué nos piden? Hallar la distancia. O también podría decir la distancia entre A y B, o podría decir la distancia B aquí abajo. ¿Sí? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, que este sea -2, que este sea 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que este sea 5. Entonces aquí que nos dice que A está en -2 y B está en 5. Nos piden la distancia. Entonces nos dicen definición de distancia es igual al segmento de recta ¿entre quién? Entonces voy a mirar idéntico de PQ, o sea, AB, ¿sí? Segmento de recta
distancia, que nos quede idéntico, dónde inicia, dónde termina y pongo una rayita encima. Y en ese orden de ideas tengo que la distancia, si esto lo llamara x2 y esto x1, entonces el valor absoluto de x2 menos x1, y en ese caso tendría que valor absoluto de x2, 5, menos, entre paréntesis menos 2, es igual a que 5 menos por menos da más, 5 más 2, y me da que la distancia es igual a 7. Si yo contara los cajones, me daría un cajón, dos cajones, 3, 4, 5, 6 y 7 cajoncitos. Esa sería la distancia entre A y B. ¿Sí? Aquí tenemos la distancia entre los puntos. Entonces, otro problema importante a veces es hallar el punto medio, ¿cierto? El punto medio entre dos segmentos es eh, cojo el valor del punto, el otro lo sumo y lo divido por 2 en una dimensión. Entonces, ese punto medio, ¿sí? Punto M, sería, que está en X, es X1 más X2 sobre 2. Sobre el mismo ejercicio, ¿qué podemos decir? Yo puedo hallar el punto medio, entonces hallar el punto medio, ¿cierto? Entonces, hallar el punto medio, hallar el punto medio. Entonces, hallar el punto medio entre A y B sería que yo lo voy a llamar punto medio, podría llamar M, es igual a que x2 más x1 sobre 2. Eso es igual a que A5 más menos 2 sobre 2. Eso es igual a 5 menos 2 sobre 2, es igual a 3 medios, igual 1.5. Es decir, que si yo quisiera este 1.5, lo voy a hacer con otro colorcito, con otro marcado, lo voy a hacer con este rojo, ¿sí? Entonces yo digo 0, aquí queda 1.5 y efectivamente sí me dio. ¿Dónde está el punto medio? En 1.5, ¿sí? A veces yo quiero el punto medio para poder, pues, como partir en partes iguales, porque la redundancia, y poder hacer alguna operación allí, ¿sí? Con ese punto medio. Entonces, como vemos aquí, ya lo podríamos, ya hay una definición importante, y es que no siempre va a ser un punto medio. No siempre va a ser un punto medio, sino que yo quiero a encontrar la división de un segmento en una razón dada, ¿sí? Entonces yo quiero encontrar la división de un segmento, ya no en un punto medio, división de un segmento en una razón dada, división, división de un segmento en una razón dada. Entonces, yo tengo en general un segmento como tal y quiero hallar ese punto R, ¿cierto? Ese punto R. Entonces, la razón R, eh, R a partir de P, ¿sí? Pues tengo PQ y tengo una razón R, eso es como una proporción, ¿cierto? Entonces, siguiendo este orden de ideas, yo tengo, pues, voy a hacerlo a mano, ¿cierto? Tengo por aquí un punto P, tengo un punto Q y tengo un punto R. Entonces yo tengo un segmento aquí, tengo otro segmento aquí, pero yo tengo que la razón es igual a la distancia entre el segmento PR sobre el segmento RQ o PQ. Digo, perdón, RQ. ¿Sí? Esa es como la razón, o la del total, ¿cierto? Ya, pero la razón es de un lado respecto al otro. ¿Sí? Sí estamos ahí. Entonces es como la proporción que yo tengo de PR, de este PR, ¿sí? De PR, ¿a quién? A RQ. Entonces voy a pegar esto en este tablero.
guardar y lo voy a pegar aquí voy a pegar exactamente que me vaya quedando una historiecita de la imagen por aquí. Imágenes y que me quede esto aquí, ¿sí? Entonces, que me quede como lo que voy haciendo allá. Entonces, en ese orden de ideas que tenemos, que es la proporción ya de PR y sobre RQ, o sea, la proporción de un lado respecto a otro lado. Entonces, en esa parte tenemos que, como P, ya le damos una posición como tal a P, P está en X1, entonces vamos a poner X1 acá. Dijimos que Q está en X2 y R es un punto X al que quiero encontrar, o sea, este es un valor que quiero buscar. Entonces, en ese orden de ideas, tengo que PR, PR como tal, es igual a quién? A el punto final, que está R, X menos X1. Entonces, siempre es final menos inicial. ¿Sí? Y lo mismo tengo con RQ. Es que es RQ es X2 menos X. Si reemplazo estas dos en esta, entonces me da R igual a X menos X1 sobre X2 menos X. Obviamente de aquí lo que no conozco, el punto que no conozco, el desconocido es X. Entonces despejo, ¿sí? Despejo X. Voy a subir esto un poquitico. Entonces aquí paso, multiplico ambos lados por X2 menos X. Pues X2 menos X por R igual a X2 menos X por X menos X1 sobre X2 menos X. Obviamente este se va con este. Y me queda Rx2 menos Rx igual a X menos X1. ¿Sí? Entonces yo podría pasar esto para acá y este para acá, ¿cierto? Dejar los X a un lado y pasar este para acá. Entonces me queda Rx2 más X1 es igual a quien a X más Rx, ¿sí? Voy a reacomodar, entonces esto lo puedo, para poner primero X1, voy a voltear estos dos, o sea, todo esto para este lado, todo esto para este lado. Saco factor común antes, entonces aquí me queda X, 1 más R, y aquí reacomodo X1 más Rx2, con lo cual, devolviéndome por aquí, para no mover el tablero, me queda que voy a voltear las dos, o sea, me queda X por 1 más R es igual a X1 más Rx2. Por lo tanto, dividiendo por 1 más R, a ambos lados, me queda X es igual a X1 más Rx2 sobre 1 más R. Y esta es la fórmula que llegamos a la misma formulita, ¿sí? La fórmula buscada, ¿sí? La fórmula que estábamos buscando aquí, ¿sí? La formulita de el punto dado una razón dada. En ese sentido, nosotros podríamos tener ejercicios, ¿sí? Entonces, este primer ejercicio, ¿sí? Eh, eh, vamos a hacerlo, ¿cierto? Considere un segmento PQ con puntos extremos P de X1 y Q de X2. Tenemos que X1 hay un punto R, ¿sí? Que esté a un tercio de la distancia desde P hasta Q, ¿sí? Entonces, nosotros nos piden hallar el punto R y en ese orden de día nos dan ese un tercio, o sea, R está un tercio de P hasta Q, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la solución? Un tercio de P a Q, de P a Q, un tercio. R está un tercio de P a Q, o sea, un tercio.
Este ejercicio, ¿por qué es interesante? O sea, usted en la, digamos que voy a hacer este ejercicio. Ejercicio, ay, ejercicio, ejercicio. Entonces, ¿qué me dicen? Que tengo P, 2, 3. R está a un tercio de quién? De P a Q, un tercio. O sea que me dicen que R eh, está a un tercio, esto es X1, X2 y el que quiero buscar X. Y el enunciado del ejercicio me dice que hay un punto R que esté a un tercio de la distancia de P hasta Q. Hay un punto R que está a una distancia, a un tercio, que está a un tercio de la distancia, a un tercio de la distancia de P a Q. O sea, me están diciendo que esto está a un tercio. O sea, que, ¿cuál es la unidad? Usted debe entender que primero, de P a Q es como si fuera una especie, entre comillas, de una proporción de uno. ¿Sí? Pero él le está diciendo que esto está a un tercio de una distancia, ¿cierto? Una proporción de una distancia. Y esta está a proporción de un tercio de esa distancia. Sí, estamos ahí claros. Este está a una distancia de, y este está a un tercio de la distancia de. Como la definición de la distancia que nos dieron, entonces yo simplemente voy a decir que este está un tercio. Entonces, realmente la proporción nos decía, la razón que hallamos ahorita fue eh, distancia de PR sobre distancia de RQ. Realmente ahí voy a hacer con rojo algo faltante, ¿cierto? Algo que falta, muy importante, y es que en este caso nos quedó un tercio. Entonces, ¿qué nos falta? Un tercio para llegar a esta parte. Nos faltan 2 tercios de esa distancia. Entonces, esta proporción en verdad es un tercio de la distancia sobre 2 tercios de la distancia. ¿Sí? Es decir, que la razón en sí que tenemos es, se va D con D, ¿sí? Se va D con D, se va D con D, nos queda un tercio sobre 2 tercios, pero como esto es una ley de la orejita, entonces 3 se va con 3 y me queda la razón, da un medio, ¿sí? La razón. Entonces, como la razón, ya teníamos una fórmula anterior, que es x1 más r, x2 sobre 1 más r, esto lo igualo, entonces esto es igual a quién? A, entonces, ya tengo, en este caso, tengo que r es igual a un medio, esto es lo que tuve que hallar. O sea, hallar R, muchas veces, hallar R es el problema grande. Ya yo con R, si me dieran cualquier valor de X1, o sea, entonces ya tengo X es igual a X1 más RX2 sobre 1 más R. Simplemente yo tomaría valores, ¿cierto? Voy a hacer un problemita aquí con valores numéricos, simplemente por ejercicio. Entonces, digamos que yo tengo esto en 7, 7, 7 y 13. Y el problema sería que hallar R, o sea que P, Q,
hallar R, donde es X, donde está un tercio, y Q a 2/3. Entonces, simplemente reemplazo. Obviamente, gráficamente se puede observar casi la respuesta inmediata, ¿cierto? Entonces, lo que haría yo sería X igual a quién. Reemplazo X igual, o sea que esto está un tercio, este 2/3. Entonces, X1, 7, más 1/2 de 13 sobre 1 más 1/2. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Entonces, nos queda que 2 por 7, 14. ¿Sí? 14 más 13, 27. 27 medios. Bueno, yo lo podría hacer despacio. Y simplemente hago una suma de fraccionarios. 14 más 13 sobre 2 sobre 2, 2 más 1 sobre 2. Entonces me da 14 más 13, 27 sobre 2 sobre 3 sobre 2. Por ley de oreja este se va con este. Me queda 27 tercios. Y efectivamente aquí pues me queda 9. 9. Que de forma gráfica vemos que el punto sí es 9, ¿cierto? Siguiendo con esta actividad, pues ya nosotros podríamos, de ejemplo, pero ya no lo voy a seguir, ya voy a dejar hasta ahí por hoy, ya ustedes lo cumplen, dado los puntos P menos un quinto y Q12, hallar el punto medio del segmento PQ, hallar el punto R que esté a un tercio de la distancia de P hasta Q. Asimismo, pues hay otro ejercicio, dado los puntos P menos 4 y Q12, hallar el segmento PQ en razón de R igual a 5 a partir de P. Después otro hallar el punto R2 que esté a 3/4 de la distancia de P hasta Q. Y hay una serie de ejercicios propuestos. En ese orden de ideas, pues les quedan como ejercicio hacer estos ejemplos de clase y la edición de un segmento, estos ejercicios con estas proporciones y los ejercicios propuestos. Muchas gracias por la atención.